Buenas, soy Ruth de Punto Umbría, Huelva, y soy dramaturga y directora. ¿Qué te impulsó a empezar a escribir? El impulso de empezar a escribir realmente viene de mi infancia, porque bueno, a mí me encantaban los dibujitos de Tony Jerry y era un gag muy habitual que cuando el gato se golpeaba en la cabeza perdía la memoria, ¿no? Y de repente el que pudiera pasarme algo así era algo que me daba mucho miedo y empecé a escribir un diario. Esto que responde realmente a un impulso muy naif, me gusta contarlo porque realmente ese miedo a perder la memoria, curiosamente es algo que se remite a algo muy esencial, ¿no? Del teatro, que es el teatro como artefacto contra el olvido, ¿no? ¿Por qué teatro? El por qué teatro concretamente fue algo que vino más tarde y fue un poco accidental. Porque bueno, yo seguí escribiendo, sobre todo narrativa y audiovisual, pero hubo un momento en que tenía claro que quería dedicarme a la dirección de actores. Entonces, bueno, pues monté una obra de un autor que me gustaba mucho, pero luego esa obra no pude seguir haciéndola por problemas con los derechos. Y un poco desde la rebeldía dije, bueno, pues voy a escribir yo y así no me tengo que pelear con nadie, ¿no? Y bueno, aunque el primer impulso tuviera que ver con el enfado, luego es cierto que la escritura teatral para mí se resignificaría más allá, ¿no? De ese acto de rebeldía. Y el motivo por el que seguí escribiendo teatro es porque, a diferencia de otros géneros como la narrativa, ¿no? El texto teatral siempre está vivo, siempre se reescribe en ensayo, implica también que un grupo de gente se reúna y se ponga de acuerdo para hacer ficción. Y, y a mí lo que me fascinaba y más me fascina, de hecho, es ese momento en el que el texto deja de ser de una, ¿no? Para pasar a ser de todas. ¿Quiénes son tus escritoras de referencia? Mis escritoras de referencia, siempre que hablo de esto me gusta hablar de escritoras que están vivas y en activo, porque no solo sus obras son un referente, sino que también lo es su forma de estar en la profesión. Pienso en María Velasco, en Lucía Carballal, en Elena Medel también. Em, Porque la escritura no es la escritura y ya está, es vivir en una burbuja. Escribir no es algo que se pueda concebir desde lo individual, aunque por otra parte sea algo muy solitario, ¿no? Y, y es por eso también por lo que mis escritoras de referencia tienen esta cosa de que, bueno, comparten conocimiento, comparten sus trucos en talleres, divulgan, publican otras personas también, cuidan también a las demás y pienso que eso es algo muy necesario, tratándose además esta de una profesión que muchas veces es muy hostil, ¿no? ¿Cómo compaginas tu día a día con la escritura? En cuanto a cómo compagino mi día a día con la escritura, muy ocasionalmente puedo dedicarme solo a la escritura y bueno, cuando ocurre, como ha sido estos últimos meses, es porque he tenido la posibilidad de disfrutar de alguna beca, pero no es lo habitual. Cuando no es así, que es la mayor parte del tiempo, pues compagino la escritura con otros trabajos, hago ayudantías de dirección en ópera, también soy profe de violín y bueno, trato de buscar huecos para escribir, lo cual puede llegar a ser muy peligroso a veces porque nuestra profesión es tan precaria que una siempre está dispuesta a autoexplotarse por una cuestión vocacional, ¿no? Cuando compagina la escritura con otros trabajos alimenticios. ¿Qué has escrito hasta ahora? ¿Podrías leernos un fragmento? He escrito varias obras, algunas de pequeño formato, como Ponerle pantalones a la luna, sobre la desbandada, y Mal de tierra. Y bueno, y de formato largo he escrito Los ignífugos, que va sobre cómo los sistemas cerrados tienden a la asfixia.
y Los Inflamables, que es una obra sobre los charnegos y bueno, también sobre un movimiento que es el exterminio voluntario de la humanidad, un movimiento antinatalista. Y bueno, acabo de terminar una obra que he podido escribir gracias al programa de dramaturgias actuales del INAEM y que se llama El pulso de las candelas, Fandangos del plutonio. Y es una obra que cuenta una historia de ciencia ficción sobre un pueblo nubense gentrificado que está al borde del colapso. El fragmento que os voy a leer es un monólogo en el que Concha, que es dueña de una tasca de este pueblo turistificado, ha tenido que mudarse a las afueras de las afueras, tanto que tiene un bar flotante sobre el mar, con el riesgo que ello supone, ¿no? Esto al fin y al cabo no deja de ser una guerra y de hecho muy peligrosa porque bueno, la violencia sistémica está tan normalizada y también el capitalismo salvaje que acaba suponiendo una colonización de espacio, de tiempo e incluso del cuerpo, ¿no? Así que nada, os voy a leer un fragmento. Hace nada que eres un niño y ahora hablas como un loro viejo. Los loros viejos no aprenden a hablar, se hincan el pico en el pecho y se matan con tal de no tener que aprender palabras nuevas. Yo no quiero hablar con esa lengua tuya porque esas palabras son las de ellos. Una corre el riesgo de convertirse en mala gente cuando usa palabras que no son suyas. Eso es veneno puro. Yo no creo que la vida sea elegir cómo le joden a una. Mucha gente lo cree, tú lo crees, porque es una idea contagiosa. Imagino que por eso mi Marisa, tu amae, se fue a Portugal, huyendo de la plaga de ideas. Con lo triste que parece que están los portugueses, ¿verdad? Yo creo que es un complot nacional, fíjate, que se hacen los tristes para ahuyentar a los turistas. Son muy listos y muy educados los portugueses. Yo te voy a contar lo que pasa, Teresio, con mis palabras, no con las suyas. Tú sabes que yo soy torpe para las cosas del querer, pero mira, estas son mis formas. Te deseo otro lenguaje, te deseo las palabras que nos merecemos. Lo que pasa aquí es que el mundo que conocíamos se está rompiendo. En la mayoría de organizaciones, ponle, existe un juego. Un juego en el que los de abajo fingen que son controlados y los de arriba fingen que controlan. El problema viene con la plaga de pensamiento, cuando a los de abajo se les olvida que están fingiendo, cuando creen que de verdad les controlan, que no hay escapatoria. Como tú, que te crees que solo puedes elegir de qué forma ser jodido. Y el secreto es este, no hay jerarquía, no hay orden, no existe. ¿Sabes por qué lo sé? Piensa en los aviones. Los de arriba ponen la pasta y mandan a hacerlo, y los de abajo, que son los machacas, que arman las piezas. La jerarquía no existe cuando esa persona de abajo que pone el tornillo hace que el avión se estrelle. Y eso es lo que está pasando aquí. Mira, yo no sé quién coño ha puesto el tornillo, quién manda esos aguacates, si son los extraterrestres o si es un dios zurdo. Pero en verdad, ¿qué importa? Lo que sabemos es que este tinglao, esta mala bestia que llevamos años alimentando, se puede romper. Pensábamos que era imparable, pero no, que ha reventado, Teresio. Y eso lo tenemos que celebrar, que existen otras desobediencias, que existen otras palabras. No importa quién mandara esos aguacates, ¿tú me entiendes? Lo que importa es atreverse a imaginar qué viene después de la reventadera. Y yo no soy un loro viejo, Teresio. Yo no me voy a hincar el pico en el pecho. Yo sé que hay otras palabras.